Naturalmente no puedo hablar aquí de todo el Renacimiento en Europa, ni siquiera del Renacimiento en Italia, sino que es importante que nos fijemos en esta primera sesión en la parte literaria y, naturalmente, el protagonismo que Italia ha tenido en la literatura europea. Esta primera sesión, por tanto, parte de un concepto historiográfico que es muy importante, que ha dado mucho rendimiento a los historiadores del arte, a los historiadores de la literatura, a los historiadores en general, pero hace ya mucho tiempo que sabemos que en la literatura no hay grandes revoluciones y que la materia literaria, como la otra materia, se transforma, más que crearse, se transforma, ni se crea ni se destruye, sino se transforma. Y por tanto el paso de la Edad Media al Renacimiento no fue un salto brusco, y mucho menos un salto en el vacío, sino que fue el resultado de una evolución. Y por tanto yo voy a centrarme en algunos aspectos de ese renacimiento literario en Italia. Es obligado hablar, por tanto, de los precursores. Todos los movimientos tienen precursores y epígonos, pero uno de los precursores del Renacimiento, prácticamente 2 siglos antes, fue Francesco Petrarca, que escribió en sus epístolas textos muy modernos. Hay uno muy famoso, que es la subida a Mont Ventoux, la subida al Monte Ventoso, en el que es consciente de su individualidad y con su hermano, con el que asciende, hace una serie de reflexiones interesantes, pero esta es otra carta, quizá menos conocida, pero más relacionada con el tema del que quiero hablarles hoy, que es en cierto modo la intimidad o los aspectos más íntimos de la literatura, aunque tengamos que referirnos a procesos más amplios y a fechas históricas que fueron importantes. Me levanto a medianoche y salgo de madrugada, pero en el campo tal que en casa estudio, medito, leo y escribo. Cada día paseo por los montes puros, los frescos valles y las grutas. Lentamente recorro las 2 orillas del Sorgue sin encontrar a nadie, sin compañero ni guía, solo con mis pensamientos. También mis amigos presentes o pasados, y no solo los que conocí personalmente, también los que vivieron muchos siglos atrás y únicamente conozco gracias a la literatura. Hombres que admiro por sus actos y carácter, por su vida y costumbres, o bien por su elocuencia y talento. Todos estos amigos, digo, tan diversos, de toda época y de todo país, suelo reunirlos en este estrecho valle. Entrando ya en un autor renacentista en el sentido propio de la palabra, este otro texto de una carta de Maquiavelo a Francesco Vettori es un texto muy importante. Son las semanas, los meses en que Maquiavelo está escribiendo El Príncipe, del que hablaremos rápidamente después, y este párrafo no tiene desperdicio, porque junta aquí todas las formas, o muchas de las formas, de abordar la lectura de los clásicos, desde un sentido moderno, también de juicio personal o de uso personal de la literatura clásica. Abandonado el bosque, me voy a una fuente y de ahí a un terreno donde tengo tendidas mis redes para pájaros. Llevo un libro conmigo, Dante o Petrarca o algunos de esos poetas menores, como Tibulo, Ovidio y otros. Leo sus pasiones amorosas y sus amores. Me acuerdo de los míos y me deleito un buen rato en estos pensamientos. Cuando llega la noche, regreso a casa y entro en mi escritorio y en el umbral me quito la ropa cotidiana llena de fango y de mugre. Me visto paños reales y curiales y apropiadamente revestido entro en las antiguas cortes de los antiguos hombres, donde recibido por ellos amorosamente me nutro de este alimento que solo es mío y que yo nací para él, donde no me avergüenzo de hablar con ellos y preguntarles por la razón de sus acciones, y ellos por su humanidad me responden. Y no siento por 4 horas de tiempo molestia ninguna, olvido todo afán, no temo la pobreza, no me asusta la muerte. Todo me transfiero a ellos. Esta entrega a través de la lectura a los autores del pasado, que son casi amigos, nos recuerda sin duda a un texto
que escribe también en su retiro, Francisco de Quevedo, retirado en la paz de estos desiertos. Recordarán aquellos versos tan extraordinarios en que resume en 2 endecasílabos más o menos lo que dice aquí: vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Esta intimidad de la lectura, o esta poética íntima de la lectura, es uno de los aspectos en los que me quiero fijar para que vayamos entendiendo qué transformaciones hubo en el campo literario para todos esos autores. Y he hecho esta lista, que podría ser, desde luego, más corta, pero también mucho más larga, de esas transformaciones paulatinas que fueron llevando de lo que llamamos Edad Media a lo que llamamos Renacimiento. Hay una serie de entradas aquí o de frases que tienen que ver precisamente con la poética de la lectura, con la intimidad de la lectura. Y son procesos que veremos de un modo u otro aludidos en estas sesiones, en esta primera general y luego en las sesiones dedicadas a Ariosto y a Tasso. El proceso más interesante para lo que estamos tratando aquí, desde luego, es el que resume la primera frase: del latín a las lenguas vulgares. La dignidad del uso literario de las lenguas vulgares es algo que se consolidará durante todo el siglo XVI, aunque venga en cierto modo de algo atrás. Otro cambio que parece pequeño pero que es enorme, de la lectura en voz alta a la lectura en silencio. Esto también viene de muy atrás. Cuenta San Agustín en las Confesiones que se quedó asombrado al ver a San Ambrosio leyendo en silencio. Y San Agustín expresa el pasmo que sintió al ver que una persona leía sin emitir sonidos, leía en silencio. Esa lectura en silencio, esa lectura privada, como dice el punto siguiente, de la lectura pública a la lectura privada, de la lectura externalizada en los comedores de los monasterios, en los refectorios y en otros lugares, a esa lectura íntima, privada y no fácilmente transmisible a otros, es otro cambio fundamental, como el siguiente: de la palabra sagrada a la palabra profana. La palabra se abrió, tanto en latín como en lengua vulgar, a muchos otros temas que antes no se trataban. Tiene que ver en parte con el punto siguiente, de la fe colectiva, la comprensión individual o del estudio al ocio. Y por tanto, hay elementos que cambiaron en la intimidad de la lectura, y luego hay algunos aspectos importantes para la transmisión de los textos, que veremos que influyeron muchísimo en la difusión de la literatura. A partir del siglo del que tratamos, se puede hablar en muchos casos de bestsellers, en un sentido que evidentemente es distinto del moderno, pero que llevado a la época de la imprenta manual tiene también su sentido. Fue el paso de la Edad Media al Renacimiento, fue también el paso del Codex Unicus, es decir, del manuscrito único, en el que se conservaron algunas obras importantes, al libro de bolsillo, que es una invención de algunos impresores, sobre todo venecianos, de principios del siglo XVI. Y eso implica también de la oralidad, que fue la forma de transmitir la literatura en la Edad Media, la literatura vulgar, en lengua vulgar en la Edad Media, mientras no se demuestre lo contrario, toda se transmitía principalmente de manera oral, a la difusión, no siempre dominante, pero cada vez creciente en importancia, a través de la imprenta, de la oralidad a la imprenta. También en cuanto a los formatos, del infolio, del libro que no se puede abarcar con los brazos, al pliego suelto, a la literatura popular, de la letra gótica. Este es otro cambio importantísimo, y de hecho veremos aquí cómo algún texto todavía se mantiene fiel a la letra gótica. De la letra gótica a la tipografía romana. Algunos de los impresos que veremos aquí tienen un aspecto de modernidad, de transparencia, de funcionalidad que ya querríamos para los libros que se publican hoy. De la biblioteca monástica a la biblioteca particular. Otro cambio, iba a decir radical, pero sería una contradicción con lo que estaba diciendo. Otro cambio importante, porque en el fondo Francesco Petrarca, al que ya hemos visto como precursor de algunas nociones de la lectura y de tratamiento, uso y tratamiento de los clásicos, fue también el primer privado que tuvo algo parecido a una biblioteca particular, que se interesó por coleccionar libros que eran precisamente infolios o mamotretos, códices de
de Virgilio, de Tito Livio, de autores de la antigüedad, pero el concepto de biblioteca particular nace en buena medida con él, porque las bibliotecas antes eran monásticas o eran aristocráticas, reales, y por tanto ese es otro cambio importante, que implica, en cierto modo, también el siguiente, que está resumido un poco de la reverencia que implica la palabra escrita y la palabra impresa en determinados géneros y tiempos, al concepto de divulgación, que también será fundamental en el Renacimiento. Los grandes divulgadores de la cultura fueron muchos autores del Renacimiento, no solo en italiano, sino en otras lenguas. Este cambio siguiente, de romanzar a traducir, lo veremos en directo prácticamente dentro de un momento. Es una frase de Juan Boscán, bueno, la frase es mía, pero los dos conceptos los utiliza Juan Boscán para distinguir precisamente entre el modo antiguo de traducción del latín a las lenguas vulgares o a las lenguas romances, romanzar, y que además era un tipo de traducción no precisamente moderno, a traducir entre lenguas iguales, traspasar entre lenguas iguales, como hizo él con el cortesano de Castiglione. Y en la última frase se recoge otro proceso secular, pero que es importante, poniendo aquí dos extremos, digamos, de los oyentes analfabetos, que eran el público habitual de la literatura en la Edad Media, a la lectora alfabetizada, porque la mujer cobró un protagonismo extraordinario como lectora precisamente en el siglo XVI o a lo largo del siglo XVI. Y ahora, para que se entretengan mientras yo hablo, he puesto aquí algunas laminitas que creo que nos pueden ayudar también a entender ese proceso de búsqueda de los clásicos y de conciencia del clasicismo. Y tanto del uno como del otro hay muchos síntomas y muchos signos a lo largo del siglo XVI, sobre todo a finales del XV y principios del XVI. Y aquí tienen el Parnaso de Rafael, una serie de pinturas famosas, las llamadas estancias de Rafael, en los que se pueden ver en los museos vaticanos. Y esta es la representación que Rafael hacia 1511, 1512 dio del Parnaso, presidido, como ven, por Apolo, con su instrumento, que está rodeado a su derecha por 4 musas, bueno, a nuestra izquierda 4 de las 9 musas y a la derecha las otras 5, y los otros personajes, casi todos hombres, pero hay alguna mujer también, serían los grandes poetas de la antigüedad. Veremos esta condensación del progreso que significa enlazar directamente con los clásicos y que aquí Rafael representa en esta pintura, lo veremos expresado por escrito por otros autores. Pero si nos fijamos, a su derecha, a la derecha de Rafael, a nuestra izquierda, pero ahora los he aislado en esta lámina, tenemos a los grandes poetas épicos. Y en esa pintura, vuelvo atrás a verla de manera general, ahora diré que hay algunos personajes reconocibles, otros irreconocibles, otros inventados o imaginados, pero clasificados más o menos por géneros o por autores que puedan tener una relación entre sí. Los únicos reconocibles y retratados de una manera fiable, de modo deliberado por Rafael, son en realidad 3 autores italianos, lo que los italianos llaman le tre corone, los 3 grandes autores toscanos. Están Petrarca, está a la izquierda, ya lo veremos, está Dante, y en el grupo de la derecha está Boccaccio. Dante, Petrarca y Boccaccio, los 3 modelos de la lengua toscana, de la lengua literaria, que a partir del Renacimiento se convertiría en modelo de escritura. Pero es interesante ver, ahí se supone que el más joven de la izquierda, todavía sin coronar, es el poeta Ennio, a su lado está reconocibilísimo Dante, en el centro, presidiendo a los poetas épicos, está Homero, y a su derecha, supuestamente, Virgilio, que mira a Dante, a su discípulo Dante, y el otro sería Estacio. En realidad, esta reunión, salvo Ennio, esta reunión de los 4 grandes poetas épicos coronados, es muy dantesca, y es importante tener en cuenta que Rafaelo convierte a Dante aquí en un gran modelo. Un gran modelo que ya se había planteado en la comedia. Déjenme que vuelva a mi
a mi amor por Dante por unos minutos, porque hay en Dante un par de cosas que son interesantes para lo que estamos hablando hoy, que es la conciencia de enlazar con un pasado y proponer un futuro que pueda convertirse en una nueva clasicidad, por decirlo así. Es uno de los autores que tuvo una conciencia más clara. Hay un canto muy bonito, bueno, todos son bonitos, o casi todos, en el infierno. Es el canto cuarto, primer círculo del infierno, el limbo. Y allí Virgilio acompaña a Dante y se encuentra con otros grandes poetas de la antigüedad. Ahí está naturalmente Homero, está Ovidio, está Horacio, está Lucano, está el propio Virgilio, naturalmente, que se reúne con sus amigos, y hay un momento en que Dante está muy contento de poder hablar con todos ellos y dice, así, entre tanto ingenio, yo fui el sexto, ¿no? Él se incorpora a ese grupo canónico de grandes poetas heroicos de la antigüedad, de grandes poetas épicos de la antigüedad. Pues aquí lo vemos, digamos, en cierto modo, canonizado por Rafael ya en 1511, a principios del siglo XVI. El otro grupo también es más o menos inequívoco, por lo menos en dos personajes. El que está junto al árbol, a la izquierda del árbol, es Petrarca, con su corona de laurel, además, como los otros, que parecen ser poetas elegíacos clásicos. El más imberbe sería, con este aspecto juvenil del centro, el segundo por la izquierda sería Catulo, según proponen algunos. Otros serían poetas épicos, puede que el que está de espaldas sea Ovidio. La que está sin duda alguna también de manera identificable es la poeta Safo, que tiene ahí el cartelito para ser reconocida. Y por tanto, Rafael pone a Dante junto a Homero y entre los grandes poetas clásicos, y pone a Petrarca junto a Ovidio, los poetas elegíacos, Safo, con los grandes poetas líricos. El otro grupo es mucho más discutible. Yo ahí no estoy seguro de que todas las identificaciones que se han propuesto sean razonables ni convincentes. Son discutibles, son anacrónicos, o bien están representando a alguien, por ejemplo, Rafael, en otra pintura famosísima, La Escuela de Atenas, con los filósofos antiguos, representa a Platón con la cara de Leonardo da Vinci, ¿no? Pero es probable que aquí, como, digamos, autor reconocible, está también junto al árbol, el segundo por la izquierda, sin barba, ese parece claro que es Boccaccio, y los demás, representándose a sí mismos o a otros, podrían ser Ariosto. Yo esto lo dudo porque Ariosto todavía no había publicado el Orlando Furioso entonces. Otros dicen que Miguel Ángel podría ser el de la izquierda, que uno de ellos podría ser Castiglione, cosa que tiene bastantes posibilidades de ser así, porque uno de los retratos más famosos de Rafael es precisamente el de Baltasar Castiglione, el autor del Cortesano, del que algo diremos dentro de un momento. Posiblemente Pietro Bembo, quizá Vittoria Colonna, pero en cualquier caso parece claro que los últimos tres, los tres de abajo, son tres poetas dramáticos griegos, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Yo les he puesto aquí algunas fechas, no para que nos detengamos en todas ellas, porque si no, no cumpliría la misión de resumir un siglo en una hora. Les pongo aquí algunas fechas para que vean un poco los límites de este siglo tan denso de cuestiones políticas, con grandes cambios ideológicos, religiosos, geográficos, el humanismo, la reforma, la contrarreforma, la conquista de América, la circunvalación de la Tierra, etc. Y curiosamente, en esa situación geopolítica general, Italia tuvo muy poco protagonismo. De hecho, estuvo sometida a la pujanza de Francia primero y de España después. Y venía además de una situación que se suele definir a finales de la Edad Media como la de las ciudades-estado. Italia estaba estructurada o gobernada en distintas ciudades-estado, que son en realidad gobiernos regionales, podríamos decir, que fueron también, en muchos casos, grandes focos de cultura, pero que rivalizaban entre sí y chocaban a veces con el poder papal, a veces con el poder imperial y muy frecuentemente con ambos. Y en ese siglo, tan largo como todos los siglos y que empieza antes, como ven,
Para Italia en particular estas fechas son importantes, o para Europa en general. La entrada de las tropas de Carlos VIII de Francia en Italia, 1494, el día de octubre, el 31 de octubre, si no recuerdo mal, en que Lutero clava sus 95 tesis, ¿no? Y que lo he puesto aquí para que se recuerde que es un siglo de grandes guerras y de grandes conflictos religiosos y de guerras religiosas que venían después, no solo contra los sarracenos, sino también guerras intestinas del catolicismo, sobre todo a partir de la difusión de las ideas de Lutero en algunos países y de su contrarrestación en otros. En 1525, la batalla de Pavía, las tropas de Carlos V derrotan a las del francés Francisco I, el saco de Roma, que fue una sacudida enorme para la política de su tiempo, y el progresivo dominio español a partir del saco de Roma, o en aquellos años ya con la coronación como emperador en Bolonia por el Papa Clemente VII, y luego ya la entrada y la fundación, que fue conflictiva. Si hay tiempo veremos que para Tasso este fue uno de los problemas que tuvo su padre antes de tenerlos él mismo con la Inquisición. Pues se fundó la Sacra Congregación de la Inquisición en Roma en 1542, 2 años antes del nacimiento de Tasso. Y este tratado de paz, que fue en cierto modo el reparto de Italia entre dos grandes potencias, Francia y España, bueno, y Francia renunció a partir de esa fecha a sus intereses en Italia y España se convirtió en administradora principal y, por tanto, en potencia principal de las cuestiones italianas. La batalla de Lepanto está puesta aquí también simbólicamente. No hay que olvidar, no nos olvidaremos porque cuando hablemos de Ariosto y de Tasso no habrá más remedio que referirnos a ello, que además de las guerras intestinas, de los conflictos internos entre gobiernos regionales, estaba el nunca resuelto problema de la influencia turca y de la combatividad de los otomanos, y naturalmente esta fecha de la batalla de Lepanto en 1571, también en un mes de octubre, y era una fecha que el siglo XXI ha convertido en simbólica involuntariamente también, se produjo la batalla de Lepanto. Como ven, salto muchas cosas y he puesto el año 1600 como último del siglo XVI o primero del XVII, no sé de qué son ustedes partidarios y de una idea o de la otra, el año 1600, cuando Giordano Bruno muere en la hoguera. Y es una muerte real con mucho simbolismo, porque Bruno defendió la revolución copernicana, por decirlo así, teorizó sobre la infinitud del universo y defendió el carácter exclusivamente moral de las Sagradas Escrituras, cosas, entre otras, que le provocaron los conflictos que ya sabemos y la condena a la hoguera. La cuestión de Lepanto es importante para el imaginario de las cruzadas, que tienen que ver tanto con Ariosto, pero sobre todo con Tasso, y también en esos años Italia, ya que esta fue su principal contribución, aunque no todos los que aparecen aquí son italianos, pero sí fueron libros o en italiano o en latín, aunque la mayor parte de ellos en italiano, para que nos hagamos una idea de la enorme influencia de las letras italianas en toda Europa. Todos estos libros influyeron muchísimo. Tuvieron en algún caso decenas de ediciones durante el siglo XVI, en más de un caso posiblemente más de 100 ediciones durante el siglo XVI, sin contar algunas traducciones, que algunas de estos libros fueron muy tempranas. Y aunque veremos alguno de estos, y me detendré solo algún minuto o un par de minutos en algunos de ellos, para que vean que desde el principio, iba a decir hasta el final, pero para no hacer esta lista más larga, quité los dos libros italianos más influyentes de la segunda mitad del siglo XVI. Es sintomático el hecho que ven aquí. Hablamos de un siglo, pero Italia proporcionó grandes libros que influyeron a toda Europa prácticamente solo en la primera mitad. Estos libros se leyeron en toda Europa, influyeron en toda Europa, muchos de ellos se tradujeron pronto, tienen que ver con cuestiones diversas que iremos, espero, enumerando aquí, aunque sea rápidamente y para entendernos. Y de la segunda mitad, libros italianos que influyeran realmente en la literatura europea, hay dos. Y los dos son de Torquato Tasso, el Aminta, publicado en 1580, y la Jerusalén liberada, que empezó a circular en 1581. Por tanto, en cierto modo,
una proliferación en la primera mitad y un pequeño desierto, porque ya empezaron a influir otros autores y otras literaturas, entre ellas, evidentemente, la española, que ya empezaba a suministrar clásicos como el Lazarillo de Tormes a mediados de siglo o el Quijote a principios del siglo XVII, que fueron ocupando un espacio de una cierta hegemonía de la literatura de las letras españolas. Pero la profusión y la importancia de la literatura italiana se puede ver viendo simplemente los títulos de estos textos clásicos, que cada uno tiene su historia. Las fechas corresponden o a la primera edición o en algún caso a la escritura, pero ven que van desde los primeros años del siglo XVI hasta la obra de Giorgio Vasari, que he puesto ahí un poco como representación también del desarrollo del arte. La Arcadia de Sannazaro, El Príncipe de Maquiavelo, escrito en 1513-14, aunque publicado después, El Orlando Furioso, naturalmente, las prosas de la lengua vulgar de Pietro Bembo, Petrarca comentado, el libro del cortesano de Castiglione, el libro de los emblemas de Alciato, otro de los grandes éxitos editoriales de la producción italiana, los diálogos de amor de León Hebreo y las antologías de poesía que se fueron publicando, lo veremos con algún detalle. Además, los comentarios primero y las traducciones después al latín y al italiano de la poética de Aristóteles. Bien, me gustaría decir unas pocas cosas de cada, no de todos los libros que hemos visto ahí, que son 10 u 11, casi una docena. Una docena serían si hubiese añadido a los de Ariosto, pero algunos de ellos nos pueden ayudar a ver las grandes corrientes y los grandes problemas de la literatura en el siglo XVI. Podríamos decir que el clásico europeo más temprano que los italianos aportaron a la literatura renacentista fue esta, iba a decir novela, pero sería mejor decir narración, pero es una mezcla de prosa y verso, una novela pastoril, en realidad, si pensamos en el género que abrió, de Sannazaro, un autor napolitano, que a finales del siglo XV, allá por 1480 y tantos, fue escribiendo durante varios años un proyecto que era, en cierto modo, innovador, una novela que alternaba capítulos en prosa con églogas en verso. Esto no era precisamente nuevo, porque, de hecho, algunos textos antiguos ya son prosímetros, mezclan prosa y verso, y la Vita Nuova de Dante también lo es. Pero, en cualquier caso, lo he puesto aquí como representante del bucolismo renacentista, que fue uno de los grandes temas, la dignidad de la naturaleza y el tratamiento literario de la naturaleza, y puede considerarse, como digo, la primera novela pastoril que recrea un mundo mítico, fuera de la historia, un mundo idílico, y que tuvo, como se sabe, en otras literaturas una gran influencia, ¿no? Naturalmente en Inglaterra también, con Philip Sidney y otros autores, pero ya que estamos en España, evidentemente es el género del que participan algunos de los poemas de Garcilaso de la Vega, pero desde el punto de vista de la narrativa, sobre todo la Diana de Jorge de Montemayor, de mediados del siglo, o la Galatea, nada más y nada menos, de Cervantes. Cuando Cervantes decide estrenarse como escritor, lo hace con una novela pastoril, uno de los géneros que venía teniendo fortuna durante todo el siglo. Este es otro de los grandes libros, El Príncipe de Maquiavelo, a veces injustamente resumido en una frase sacada de contexto, porque, en fin, dijo muchas más cosas más allá de la frase célebre que todos recordamos, y además escribió obras históricas muy interesantes sobre la década de Tito Livio y otras obras, y escribió comedias también que tuvieron mucha difusión, pero evidentemente trató uno de los grandes temas, que es la administración de la política en la Italia de la época, en un momento en que su Florencia dejó de ser la Florencia de los Medici, aunque los Medici salieron y volvieron, salieron de Florencia y después volvieron,
Pero aquí la cuestión política, como vemos, será importante porque tuvo sus repercusiones sociales. Maquiavelo distingue entre los principados hereditarios. Aquí el concepto de príncipe no es naturalmente solo real, ¿no? Equivale a gobierno. El príncipe es el gobernador, el que tiene poder en un estado. Y, por tanto, hay principados hereditarios, aquellos típicamente aristocráticos. Hay principados nuevos, aquellos cuyos gobernantes han accedido por riqueza, poder o por otras circunstancias. Y luego principados mixtos, dice, que son aquellos principados o gobiernos hereditarios que derivan por sangre, pero que naturalmente se han enriquecido con otras contribuciones. Y hay algunas ideas interesantes en este libro que nos pueden ayudar a entender también el contexto. Maquiavelo censura el uso de tropas mercenarias, que era un hábito, en fin, al que recurrieron todos. Los grandes condottieri y los grandes gobernantes se nutrían del uso de tropas mercenarias. Habló de la necesidad de defender Italia cuando todavía no sabía lo que le iba a caer encima a Italia, primero con la dominación francesa, que ya apuntaba maneras, y después con la española. Y luego tiene consideraciones muy lúcidas, tan lúcidas como amargas, diría, sobre el cinismo consustancial a los gobernantes y que hace que escriba algunas frases que hoy también tienen mucha utilidad. Fue curiosa la situación en la que Maquiavelo escribió El Príncipe, que era un momento casi de, no diré de caída en desgracia, pero prácticamente retirado en la paz de sus desiertos, por decirlo con Quevedo. Y en cierto modo, este libro, más que una propuesta práctica, es casi una propuesta nostálgica, digamos. Algunos de estos libros renacentistas van a tener, quizá involuntariamente, ese tinte un poco nostálgico de plantear ideales que era difícil llevar a la práctica, tanto en el terreno de la política como en el terreno de la literatura, como en el terreno del comportamiento social. Este otro libro, quizá el menos conocido, porque es el menos propiamente literario, sin embargo, es posible que sea el más importante de toda esa lista que les he puesto, quitando naturalmente el Orlando Furioso, porque es quiero decir, para el tema que estamos tratando hoy, para el Renacimiento literario en Italia. Es un librito de 1525, publicado en Venecia, y tienen la primera edición y una de las muchas reediciones, una de las varias reediciones, la de 1556, que es interesante primero por el género. Los autores del Renacimiento revitalizaron el género del diálogo, que junto con la epístola y las misceláneas es uno de los géneros que abrieron el camino de lo que sería el ensayo moderno, ¿no? Y bajo forma de diálogo se escribía un poco la literatura que hoy llamamos de no ficción. El ensayo, para entendernos, se escribía bajo esta forma de diálogo que habían rescatado naturalmente de Cicerón, de Platón y de otros autores antiguos. Y en una conversación entre cuatro personajes, una conversación que mantienen en Venecia, Pietro Bembo, que posiblemente fue, no exactamente el escritor, sino el hombre de letras más importante de Italia en la primera mitad del siglo XVI, reflexiona sobre el uso de la lengua vulgar aplicado a la literatura. Y por tanto, Bembo se acabó convirtiendo en el primero y principal de los legisladores literarios, en un siglo lleno también de legisladores, para bien y para mal, de la teoría de la literatura. Una discusión, como digo, ambientada en Venecia sobre el modelo de lengua italiana, y para que nos entendamos, Bembo hace con los escritores lo mismo que hemos visto a Rafael en la pintura, ¿no? Identificar cuáles son los autores principales de la literatura en lengua vulgar, buscar modelos allá donde los haya, y esos modelos los encuentra en la tríada famosa, las tres coronas, como dicen los italianos, y he dicho yo también antes, Dante, Petrarca y Boccaccio. En realidad, a Dante Bembo no lo quería mucho, y no lo entendía mucho porque lo consideraba arcaico y que mezclaba géneros y mezclaba cosas sublimes con palabrotas, como efectivamente hace
Dante, y es una de sus características y una de las gracias que en el fondo tiene su literatura, muy solemne y muy pedestre a la vez o cuando quiere, porque habla del infierno, del purgatorio y del paraíso. Pero aunque a Dante no lo quisiera mucho, hizo una edición de la Comedia, que es una edición filológicamente muy interesante a principios del siglo XVI, y dijo que Petrarca era el modelo en la poesía y Boccaccio era el modelo en la prosa. De manera que esto fue algo que no sucedió en realidad en otras literaturas, ahora lo matizaré, y que fue fundamental para el volgare ilustre, para el uso ilustre de la lengua vulgar o para convertir la lengua vulgar en una lengua tan digna como el latín, que además en Italia, a diferencia de otros países, tenía ya unos modelos de excelencia. Y eso convirtió el toscano, que no era más que un dialecto local para Dante o para Petrarca o para Boccaccio, convirtió el toscano en una lengua modélica que se podía extrapolar, que podía, incluso que debía, y veremos cómo Ariosto se plegó a estas condiciones, que debía ser usada como un modelo de lengua y un modelo de estilo, un modelo de expresión y un modelo de estilo. Por tanto, este libro de este autor, que además publicó una edición del Canzoniere de Petrarca, además de la Comedia de Dante, y que legisló, en cierto modo, la expresión y la cuestión de la dignidad de la lengua vulgar está expresada en ese libro como pocas. Esta cuestión, la cuestión de la lengua, la questione de la lingua, así decían los propios italianos, dio lugar a muchas discusiones en todas partes. Aquí les he puesto un poco para comprensión también de este proceso, un libro cuya existencia evidentemente conocen, que es El diálogo de la lengua, de Juan de Valdés. Pero es interesante ver esto para entender la singularidad de Italia en el Renacimiento europeo, la singularidad y el protagonismo de Italia. A la izquierda tienen el manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional y a la derecha una edición del siglo XVIII de un fragmento desde hacia 1530 y tantos, 35, 36, el diálogo de la lengua de Juan de Valdés, uno de los dos hermanos que también revitalizaron en España ese género clásico del diálogo y lo usaron para temas diversos, para la doctrina cristiana, para el saco de las cosas ocurridas en Roma, para el diálogo de la lengua. Y el diálogo de la lengua es, como dice el título, una conversación, un diálogo, más bien habría que decir coloquio, porque diálogo debería ser entre dos, pero bueno, cuando decimos diálogo muchas veces deberíamos decir coloquio. Es un coloquio entre cuatro personajes, dos italianos y dos españoles, que tienen una situación curiosa. De los dos españoles, uno, digamos, tiene cultura y el otro no, y de los dos italianos sucede lo mismo. Uno tiene más formación que el otro. De manera que representan las dos formas del uso de la lengua vulgar, un uso natural, sin arte, y el otro, un uso artístico. Y discuten sobre la diferencia entre las lenguas, la comparación entre las lenguas, si hay unas lenguas mejores que otras, etc. Tiene partes en que son más bien una gramática española para italianos, se podría definir así, pero de cuando en cuando se hace eco de los problemas de la cuestión de la lengua y dice muy claramente que los españoles tenían entonces, o la literatura en castellano, tenía entonces un problema con respecto a los italianos. Los italianos tienen el uso, porque la lengua la usan de manera regular en sus escritos y desde hace tiempo, y tienen la autoridad, porque tienen tres grandes modelos, Dante, Petrarca y Boccaccio, como antes he dicho, los modelos que ve. Pero en la literatura en castellano era imposible encontrar modelos, porque algunos de estos autores no tenían ni idea de quién era Gonzalo de Berceo, ni Juan Ruiz, el autor del libro de Buen Amor. No sabían nada del poema del Cid. Con suerte sabían algo de Jorge Manrique, pero era uno de hacía 4 días prácticamente, ¿no? Por tanto, los textos medievales, los primeros grandes textos de la lengua castellana, incluso contemporáneos de Dante, algunos de ellos, como el libro de Buen Amor, eran prácticamente desconocidos para los españoles del siglo XVI. De manera que él mismo dice, nosotros tenemos el uso, pero no tenemos el arte, no tenemos la autoridad. Tenemos el uso, pero no la autoridad, y tenían ese problema. Pero, en cambio, los italianos,
como hemos visto, abundaban en modelos y los podían presentar como tales. Pero de cuando en cuando hay cosas interesantes y aquí les he puesto un párrafo que puede ayudarnos a entender también este ideal de naturalización, no solo de las lenguas vulgares, sino de una concepción de la literatura renacentista, digámoslo así, distinta de la que luego llamamos barroca y que evidentemente cambiará hacia el final del siglo con la presencia de algunos estilos y algunos autores, no solo españoles, como Góngora, por ejemplo, sino también italianos y de otros lugares, ¿no? Esa evolución de la lengua. Pero aquí Valdés, que es el homónimo del autor y que más o menos se convierte en su portavoz, resume aquí uno de los ideales del estilo de la literatura del Renacimiento. Para deciros la verdad, muy pocas cosas observo, porque el estilo que tengo me es natural y sin afectación ninguna. Escribo como hablo. Aquí la puntuación sería discutible dónde ponemos las comas, dónde ponemos los puntos, pero lo cierto es que aquí está esa frase célebre que parece muy contundente, pero que hay que matizar. Escribo como hablo. Por fortuna nadie escribe como habla, por fortuna. Pero Juan de Valdés está diciendo, enlazando con lo anterior, el estilo que tengo me es natural, esa idea de que escribir y hablar en lenguas vulgares es lo natural, y luego una parte más estilística, que es esta condena de la afectación. Un estilo natural que no deriva del hecho de hablar como se escribe, o mejor dicho, de escribir como se habla, sino que esa naturalidad es aplicable a los dos terrenos, al terreno oral de la conversación, como por ejemplo aquí se recoge, y al terreno escrito. Es decir, que hay que escribir con la misma naturalidad con la que hablamos. Y por tanto es esa doble naturalidad, por decirlo así, al hablar y al escribir, y no que haya una identidad estilística entre la escritura y el habla, o entre el habla y la escritura. Solamente tengo cuidado de usar de vocablos que signifiquen bien lo que quiero decir y dígolo cuanto más llanamente me es posible, porque a mi parecer en ninguna lengua está bien la afectación. Cuanto enlazar diferencia, enlazar o bajar el estilo, bueno, depende un poco. Aquí mismo él dice que lo acomoda el estilo según el tema, según lo que escribo y según a quién se escribe, etc. Y luego sigue este pasaje que es muy revelador porque esta es la estética muchos años después sigue siendo el criterio de Cervantes. Algunas de estas frases parecen salidas del prólogo de Cervantes al Quijote, ¿eh? Y de los consejos que Don Quijote le da a Sancho, por ejemplo, para expresarse, ¿no? Este es el ideal estilístico, naturalidad de la literatura renacentista, aunque naturalmente aplicada al artificio propio de cada uno de los géneros y de cada una de las exigencias. Aquí tienen otra portada para hablar de otra cuestión muy rápidamente, ¿no? Porque aquí hablaremos poco, he mencionado ya Petrarca, pero hablaremos muy poco, solo unos minutos, de petrarquismo. No hay que olvidar, aunque Ariosto y Tasso se separaron por razones distintas, que el gran modelo, no solo porque lo dijera ese Bembo, Pietro Bembo en las prosas de la vulgar lingua, el gran modelo estilístico, sino el gran modelo de la poesía es el cancionero de Petrarca. Y que, por tanto, todo el siglo XVI, no solo Italia, sino Francia, Inglaterra, Alemania, incluso España, Portugal, está llena de poetas petrarquistas que siguieron su ejemplo. Para ver esa conversión de Petrarca en un clásico tenemos, aquí he puesto una de las ediciones que se hicieron, Petrarca vulgar, la obra vulgar de Petrarca, comentada en este caso por Bellutelo, pero hubo otros comentaristas, Andrea Gesualdo, después, ¿no? Pero, como se ve, en un tiempo en que se hicieron muchas ediciones de los clásicos latinos, y también, aunque no tantas, de los clásicos griegos traducidos al latín, aquí un autor vulgar convertido en un autor editado y comentado como si fuese un clásico equiparable a los grecolatinos ya en 1525. Y el trono de Petrarca nadie se lo pudo disputar durante todo el siglo XVI y buena parte del XVII. En realidad es un fenómeno más del siglo XVI que del XV, ¿no?
aunque Petrarca escribió en el siglo XIV, pero el petrarquismo fue un fenómeno secundario, digamos, en la literatura del XV, pero dominante en la poesía europea del XVI. En España, naturalmente, basta con pensar en Garcilaso, en Lope de Vega, en Quevedo. Todos ellos, de un modo u otro, escribieron algo parecido, aunque es cuestión disputada, a un cancionero, a la manera del que Petrarca escribió para Laura. En esta página, que puede sorprender un poco más, pero he puesto para que se entienda también otro aspecto. El petrarquismo no solo dominó y no solo influyó en los grandes poetas de toda Europa, sino que se convirtió en un fenómeno, en cierto modo, editorial. Y este es otro punto que quería destacar, la expansión de la imprenta. Más o menos lo he dado a entender al principio, pero sin esta expansión de la imprenta es inconcebible el éxito de obras como las que vamos a ver aquí, el Orlando Furioso o la Jerusalén de Tasso. En una época, además, en que, y no quiero extenderme en esto porque es un poco complejo, y además puede ser incluso aburrido, pero en un momento en que evidentemente no se imprimían los libros como ahora se pueden imprimir, que era una imprenta grande después de tener el original y el PDF y todo eso, y en fin, ya no los fotolitos, que eso suena al pasado, pero en fin, se le da un botón y en una buena imprenta al cabo de unas horas tenemos 248.000 ejemplares del Premio Planeta del año en curso, ¿no? Entonces era muy compleja la operación de publicar un libro y aún así sabemos que del Quijote se imprimieron 50.000 ejemplares, evidentemente en imprentas distintas, y que hubo varios bestsellers de la literatura, y no solo de la literatura, libros muy vendidos en la época, y eso sería imposible sin la popularización también de la imprenta, ¿no? Eso dio también lugar al fenómeno de ediciones piratas o ediciones no autorizadas, etc. Y evidentemente en un momento en que los derechos de autor no significaban tampoco gran cosa, por no decir nada, pero algunos de los libros que tienen aquí y los libros que veremos el próximo jueves y el martes de la semana que viene fueron libros reimpresos infinidad de veces o muchísimas veces durante todo el siglo. Y aquí he puesto portadas de algo que se popularizó por toda Europa, y es lo que leían los ingleses, lo que leían los españoles de la poesía italiana. Eran normalmente estas colecciones de rime diverse, algunas son temáticas, otras son regionales, otras son generales, y he puesto solo unas pocas de las que se fueron reimprimiendo a partir de la primera, que parece ser estas rime diverse de 1545, durante todos esos años. Son los años de las portadas que tienen ahí, pero son solo una pequeña muestra de las muchas que se hicieron. El libro del cortesano. Ya he dicho algo de él. Diré únicamente, bueno, ya hemos visto que Rafael pintó su retrato, pero aquí, con este libro, quiero enunciar otro aspecto fundamental de la cultura renacentista, que es el de la corte como centro de cultura. La corte como centro de cultura sustituyó a centros de cultura monásticos o aristocráticos, en el sentido en que la corte pudiera serlo en la época de los trovadores. En Italia proliferaron, ¿no?, siguiendo en cierto modo el precedente o el modelo de la Florencia de los Medici, que fue muy importante durante el siglo XV, no tanto durante el siglo XVI. Siguió siendo importante, pero evidentemente le salieron rivales, ¿no? A los Medici de Florencia le salieron rivales en estas cortes culturales, en Mantua los Gonzaga, en Urbino los Montefeltro, para quienes escribió, de hecho, el cortesano Castiglione, los Sforza en Milán, los d'Este en Ferrara. Retengan esta familia, la familia d'Este, porque va a ser fundamental tanto para Ariosto como para Tasso. Y naturalmente los papas con sus diversas cortes en Roma. Naturalmente el sentido que da Castiglione al cortesano es un sentido positivo e ideal, basado en el buen juicio, y el cortesano sería, como en cierto modo también la dama di palazzo, que es una expresión que utiliza él, pues el cortesano sería experto en armas, en letras, en música, en artes, un buen conversador, un gran observador, etc. La realidad acabó siendo algo diferente, incluso también para Castiglione, que escribió en un momento no de prosperidad, pero aquí lo quiero mencionar en relación con la corte como espacio de cultura, e insistiremos en eso los próximos días, y porque propició
esta traducción de Juan Boscán, publicada en Barcelona en 1534, que puede considerarse la primera traducción moderna al español, y ahí es donde están algunas de las frases que usa Boscán. Fíjense que el libro parece, de hecho es tipográficamente muy primitivo si lo comparamos con la tipografía romana, que es prácticamente la nuestra, que hemos visto en los libros italianos, en todos ellos. Aquí todavía se utilizan los caracteres góticos y las S altas y las abreviaturas y una puntuación en cierto modo caótica, pero en parte por consejo de Garcilaso de la Vega, su amigo del alma, Juan Boscán tradujo El cortesano de Castiglione, precisamente porque representaba muy bien ese nuevo mundo, esa nueva concepción de la cultura basada en la función de los cortesanos dentro de un ambiente propicio a la literatura. Y hay un par de frases que son muy modernas en realidad, ¿no? Todo esto me puso a gana que los hombres de nuestra nación participasen de tan buen libro y que no dejasen de entendelle por falta de entender la lengua. Y por eso quisiera traducirle luego, enseguida, ¿no? En cuanto supo de la utilidad de la existencia y de la utilidad de este libro, lo quiso traducir de inmediato. Y la otra frase es más interesante, ¿no? Dice, hablando con uno que buscaba a Valerio Máximo y no lo encontraba. Viendo yo esto y acordándome del mal que he dicho muchas veces de estos romancistas, aunque traducir este libro no es propiamente romanzalle, sino mudalle de una lengua vulgar en otra quizá tan buena, no se me levantara de los brazos, etcétera, esta traducción. Bueno, total que se animó y evidentemente aquí establece esa distinción, lo dice muy claramente, pero que es un cambio de época entre romanzar, poner en lengua vulgar algunos textos clásicos, a traducir, que se puede hacer entre lenguas igualmente dignas. Pensemos que durante mucho tiempo, en realidad, la cultura humanística tenía muchos prejuicios contra la traducción. Todavía Don Quijote, en la segunda parte de la obra, el propio Don Quijote, cuando visita la imprenta, dice aquello que el traducir de lenguas fáciles no arguye ingenio ni elocución, ¿no? Algo así dice, ¿no? En cambio, traducir de las lenguas clásicas, griego y latín, eso sí es digno, pero traducir entre lenguas vulgares, entre lenguas fáciles, dice Don Quijote, es el propio protagonista quien lo dice, no lo es. Pues bien, aquí ya Juan Boscán vemos que tiene un criterio muy moderno. Los diálogos de amor de León Hebreo están aquí para representar otro gran ámbito. En realidad, León Hebreo no era italiano, era un judío portugués que tuvo que exiliarse de Portugal, se exilió en España, pero aquí tuvo que salir cuando la expulsión de los judíos y acabó escribiendo en italiano una de las obras más influyentes en un terreno que también es fundamental y por lo menos debía ser enunciado o mencionado aquí, que son los tratados de amor, o el neoplatonismo, el platonismo relacionado con la concepción del amor. León Hebreo se basó en Marsilio Ficino y en sus comentarios de Platón y en otros textos, particularmente del Banquete, pero este elemento del neoplatonismo es fundamental para la literatura, sobre todo para la poesía, y de él bebieron, muchos autores. De hecho, también en el Quijote se dice sí, un poco críticamente que si quieres, ¿no? Si trataredes de amores con 2 onzas que sepáis de la lengua toscana, os toparéis con León Hebreo, que os hincha las medidas. Leyendo a León Hebreo podéis llenar a satisfacción lo que queráis saber sobre el amor. Y ya llegando hacia el final, porque lo último será casi simbólico, este libro, que es quizá el más erudito de todos, es uno de los más importantes también para las ideas literarias, que es de lo que estamos tratando aquí. Se redescubrió, por así decirlo, la poética de Aristóteles, uno de los textos que se daba por perdido, que se conserva solo en parte, que iba a ser más extenso, pero que al final se conocen solo unas partes relacionadas sobre todo con la tragedia y con la poesía épica, y empezaron a salir comentaristas de la poética de Aristóteles. Esto será fundamental para la literatura, también, como digo, hasta Cervantes, porque hay una serie de conceptos que están en Aristóteles y que luego serán importantes para ver los conflictos de otro tipo entre Ariosto y Tasso, digamos involuntariamente porque no llegaron a conocerse, pero las diferencias entre el Orlando Furioso y la Jerusalén liberada. Un concepto fundamental es el de imitación, mimesis, de la imitación,
que será fundamental, ¿no? El arte imita la naturaleza y la literatura debe imitarla también de alguna manera. Luego hay una distinción aristotélica fundamental entre la poesía y la historia. La historia cuenta las cosas como fueron. La poesía, y aquí la traducción es más discutible, como pudieran haber sido o como podrían ser. Por tanto, la historia busca la verdad, la poesía la verosimilitud. Esta idea de verosimilitud veremos que es central en los textos de Torquato Tasso para distinguirse de Ariosto. Luego la cuestión de la unidad de acción. Luego los neoclásicos, y especialmente en el teatro y en el 18 se inventaron o añadieron otras unidades de las que en realidad Aristóteles no habla, pero la unidad de acción, que es un concepto importante, también afectará al Orlando, que no la cumple, y a la Jerusalén, que intenta cumplirla. Y esto dio lugar a una tendencia preceptiva de la literatura, pero en el fondo, con estas obras estamos en los orígenes de la teoría de la literatura, de la teoría literaria, y veremos cómo afectará a varios autores. Y uno de los libros, pero este está aquí, no diré de adorno, pero es un adorno. No está de adorno, pero es un adorno. La portada de este libro de Giorgio Vasari, Le vite dei più eccellenti architetti, pittori, scultori italiani, que es en realidad también un libro de balance. Después de una época tan gloriosa en las letras, como hemos visto, pero también en las artes, Vasari escribió esta primera historia del arte, en la que se considera primera historia moderna del arte, con las vidas, porque hay una parte biográfica y una parte crítica para una gran cantidad de artistas, como ven, de varias artes italianos. Y lo he puesto aquí porque se publicó en la fecha, en cierto modo simbólica, para esta división de mitad de siglo, porque veremos la segunda mitad más bien con Tasso, porque Vasari es el autor también de esta pintura, que retrata la entrada triunfal, paseo triunfal se podría decir más bien, aunque se titula La procesión del Papa León X en Florencia, que el Papa León X, de la familia de los Medici, florentino de nacimiento, hizo una entrada triunfal, fue recibido triunfalmente en Florencia en el año 1515, aunque Vasari pintó esta obra, como ven, hacia 1558, y por tanto también tiene algún elemento sincrético interesante, algunas presencias inventadas, forzadas, y no está claro quién es quién, pero entre los que sí está claro que son quienes son, se ven a estos personajes, hay varios ahí, hay al menos tres que se pueden identificar y que nos ayudan a comprender la cultura renacentista: Pietro Aretino, el de abajo, el más barbudo de todos, después Ludovico Ariosto, que estuvo efectivamente en este acto en 1515, que vivió unos meses más bien, en Florencia, aunque quizá para este acto fue expresamente de Ferrara, como había ido a Roma, a la elevación a papa al pontificado de León X, y por tanto hay más de 40 años entre este hecho y la pintura de Giorgio Vasari. Pero ahí están Aretino, está Ariosto, está Pietro Bembo. Al fondo, a la izquierda, en ese grupo se puede reconocer por su inconfundible nariz rota posiblemente a Miguel Ángel. Otros dicen que el de la derecha es Rafael. Luego hay otros muchos más personajes que son de identificación más discutible, pero ahí está ya Ariosto en Florencia, Ariosto que será un cortesano de la corte de los d'Este, y en ese entorno, y con esto terminaremos con estas dos portadas, en ese entorno que es la Ferrara de la familia d'Este, que fue posiblemente el centro cultural más importante de Italia en la primera mitad y parte de la segunda mitad del siglo XVI, que tomó en cierto modo el relevo de la Florencia de los Medici y que estuvo en relación o en competencia con otros centros. Ferrara se convirtió desde muy pronto, desde antes de que Ludovico Ariosto escribiese y publicase El Orlando Furioso, se convirtió, por decirlo así, en la capital de la poesía épica, en la capital del romanzo, la capital del poema narrativo.
un cortesano de los d'Este, escribió una obra también extensísima que se titula Orlando Innamorato, o Innamoramento de Orlando, como parece que hay que decir de manera más cabal. Ese autor era Mateo María Boiardo y enlazaba con un género popular que se convirtió en predilecto para la familia d'Este. Y por tanto los cortesanos de los d'Este, entre los que estuvieron Ariosto I y Tasso después, casi inevitablemente escribían para la corte dentro de ese ámbito del género predilecto de la poesía épica. Y estos son los dos libros que salieron de ahí, de ese ambiente cortesano de los d'Este. A la izquierda tienen la portada, que es un ejemplar rarísimo de la primera edición del Orlando Furioso, que salió en una fecha muy temprana, como ven, 1516. Pero Ariosto estuvo buena parte de su vida corrigiéndolo, de manera que hay una segunda edición corregida con las normas que veremos el próximo día en 1521 y una tercera que fue la definitiva en 1532, un año antes de su muerte, de manera que es una de las obras de la vida de Ariosto, la obra de su vida en buena medida porque así la concebían. Y muchos años después, como ven, pero todavía en la misma corte, otro gran poeta, Torquato Tasso, iba a decir publicó, pero no, escribió y a su pesar empezó a difundirse la Jerusalén liberada. No puede haber dos libros más parecidos, más emparentados, ni más distintos a su manera. Cada uno, Ariosto a su modo, y ya veremos que incluso desde el punto de vista del carácter de los autores es interesante reflexionar sobre ello. Ariosto a su modo, en la época, digamos, del esplendor, de la alegría, de la literatura del Renacimiento, de los ideales de la cortesanía, aunque había por detrás algún que otro problema también. Y en la segunda mitad del siglo, en una época mucho más conflictiva de las cortes y de la relación de los señores con sus cortesanos, Torquato Tasso, dos libros, como digo, emparentados, pero distintos, que son las dos obras maestras de la poesía épica italiana y de los cuales espero yo que ustedes se aficionen tanto como yo me he aficionado durante unos cuantos años de mi vida, como demuestra el hecho de haberlos traducido. De manera que muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo jueves hablando del Orlando Furioso de Ludovico Ariosto.